Había una vez un país muy bonito y soleado en el que vivía un príncipe muy bueno y campechano. Pero un día el príncipe se convirtió en rey y entonces los unos lo querían, los otros preferían al dictador que había antes y algunos muy tontos querían poner una república, que es una cosa muy fea. Pero entonces el rey los reunió a todos, y cuando vieron que era tan bueno y campechano, entonces los convenció y entonces vivieron felices y comieron perdices por lo menos durante 50 años. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado el cuento? Uy, ¿te has hecho popó en tus reales pañales? Papá, ya has vuelto a contarle el cuento de la transición. ¿Qué hay de malo? Yo hace años que vivo de ese cuento. Pues que los tiempos han cambiado y los cuentos también. Así que cuéntale, no sé, los tres cerditos, la Caperucita Roja o la Cenicienta. Uy, la quiero dormida en 15 minutos. Buenas noches, princesa. Vale. Qué anticuada eres. Bueno, venga. La Cenicienta. Había una vez un príncipe muy soltero y muy alto que tuvo que organizar un baile para encontrar una princesa, porque más de uno pues se ponía nervioso. Y, oye, este ya me lo sé tú. Entonces el príncipe en cuestión resulta que estaba muy tristón. ¿Por qué? Pues porque aún le gustaba una chica del norte que se llamaba Eva. Mira, y entonces el príncipe se casó con la periodista más lista de todo el país y tuvieron una niña muy bonita. ¡Chin pum! Ya está. Se acabó el cuento.